Buenas tardes, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Si ustedes se imaginan que 2 Corintios no es. O sea, igual tengan el texto ahí, pero vamos a basarnos en un versículo, en dos versículos que están en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Y el tema que vamos a hablar ahora se llama la cárcel del sin perdón. Es un tema terrible, por eso incluso la imagen es dramática, ¿no? La cárcel. Si no hay perdón, ¿cómo estamos? Un poco esa es la idea, ¿no? Pero vamos a ver algo más de esto. Vamos a orar para comenzar. Señor, hemos abierto tu palabra. Siempre tú nos hablas por ella. Te pedimos perdón por las veces que la dejamos allí cerrada, sin escuchar de ti. Ayúdanos. También tenemos esta campaña de, bueno, leer un capítulo al día. Pero ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros. Habla a nuestro corazón. Cámbianos, Señor. Damos de tu sabiduría, damos tu guía, consejo, vida que tú das por medio de tu palabra. Eso, Señor, estamos perdidos. Nos tratamos. Amén. La cárcel del sin perdón. Vamos a leer el texto para tener la idea, ¿no? Allá en Hebreos 12 dice el 14, seguid la paz con todos. ¿Sí? Eso se lo está diciendo a la iglesia. La carta a los Hebreos está hablando a creyentes. Y nos está diciendo a nosotros que tenemos que buscar ¿qué cosa? La paz. ¿Con quién? Cuando uno dice con todo, ¿en quién estás pensando? Pregunta. Y la santidad. No solo la paz, no solo estar bien, comunión, también de la forma en que corresponde. El Señor dice que tiene que ser en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Wow. Una de las cosas particulares que hay en la carta a los hebreos es que las advertencias son fuertes, son solemnes. Mirad bien, teniendo este contexto, ¿no? De cómo debe ser nuestra vida. Ojo, preocúpate de esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nuevamente, las advertencias son solemnes. Y en este texto vamos a basar lo que vamos a compartir hoy. ¿Qué pecador es culpable? De ninguna amén. Todos, ¿cierto? Todos somos culpables. Aun cuando hayamos sido perdonados de nuestros pecados, seguimos siendo pecadores. Y eso nos sigue siendo culpable. ¿Quién merece perdón? Nadie. Bueno, esa es la visión humana, ¿no? ¿Han escuchado esa frase, ese eslogan que perdón ni olvido? Cosa más terrible. ¿Quién puede vivir así? Faltan. ¿Hay algún acto que sea imperdonable? ¿Hay algo que tú crees que pudieran hacerte a ti que no merezca perdón? Todos nos hemos visto en la ocasión de ser perdonados alguna vez porque hemos hecho algo mal, ¿no? O nos han hecho algo en nuestra contra y nos hemos visto en esa ocasión de perdonar a alguien. ¿Qué sientes en cada una de esas ocasiones en tu corazón? ¿Cómo está tu ánimo en esas situaciones? Tal vez experimentamos más una que la otra, ¿no? Esa de pedir perdón que perdonar. Somos buenos para meter la pata, por decirlo suave. Piensa un minuto en tu corazón. ¿Se siente lo mismo rogar por perdón a tener que perdonar a alguien? Nuestra actitud hacia el perdón varía, no es la misma, dependiendo de qué lado de la situación estemos, ¿no? Si necesitamos misericordia, ¿cuánto vale el perdón? Todo lo que necesito es eso, ¿no? Eso vale todo. Y si hemos sido agraviados, ¿es llegar y perdonar? ¿Vale lo mismo?
No, parece, ¿no? Vale un poco menos, más, no sé, como uno quiera verlo. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice de esto? Y esto es lo que vamos a conversar. Lo que Dios dice acerca del perdón, lo que Jesús explica acerca del peligro que hay en el perdón y una aplicación para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del perdón? Y leímos ahí ya en 2 Corintios un texto, ¿sí? Ahora, Dios, y vamos a explicar teológicamente el tema del perdón. Dios es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Lo dice a través de su profeta Nahum. Su justicia exalta su santidad. Él no va a dejar pasar ningún pecado. No lo va a hacer. Va a emitir un juicio por cada pecado. Y esa justicia se satisface con el castigo de toda violación a la ley. ¿Y cuál es ese castigo? La condenación eterna. Esa es la situación del hombre, de todos los hombres, por todos los siglos, en toda la historia. Estamos bajo condenación a causa de la justicia de Dios por nuestro pecado. Nadie puede salvarse por ningún medio, no hay forma de hacerlo. En Proverbios 17 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. No se trata de que yo trate de decir, mira, tú eres pecador, pero yo te perdono, así que no tienes problema con el pecado. ¿Quién soy yo si soy otro pecador? Eso es pasar por sobre la justicia de Dios creyéndome superior a Él. ¿Odia eso a Dios? Absolutamente. O decirle a alguien que hace lo correcto, condenarlo. ¿Quién soy yo? Yo no soy yo. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, porque ni siquiera podemos nosotros juzgarnos nosotros mismos. No tenemos tal justicia como para hacerlo. Pero Dios sí puede justificar. Dice en Pablo en la carta a los Romanos, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, Dios, su fe le es contada por justicia. Gracias, Señor, por eso, ¿no? No por lo que yo haga, por gracia, por fe. ¿Cómo puede entonces el Señor justificar a pecadores sin quedar él mismo como injusto? ¿Puede él decir, 1, 2, 3, están todos perdonados? ¿Dónde queda ahí satisfecha su justicia? ¿Que condena al pecado? No queda. No puede hacer eso. Porque entonces él sería injusto. ¿Cómo entonces lo hace? Por medio de la sustitución. Y ese fue el texto que leímos en la segunda carta a los Corintios. Quizás el texto que mejor habla acerca de la sustitución en que Cristo toma el lugar del pecador en la cruz para que la ira de Dios por tus pecados y mis pecados caiga sobre él. Dios mismo proveyó la solución, que es él mismo. Algo que el hombre no puede entender, pero que necesita. En 2 Corintios dice en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿De dónde viene el perdón? De Dios. ¿En dónde podemos ser reconciliados con Dios? Por Cristo, que viene de la solución que planificó Dios, que es la cruz. Todo viene de Él, la obra del Hijo por nosotros. Es divina. Salmo 3:8, la salvación es del Señor. Cantamos eso. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es del Señor. Él proveyó lo que tú no puedes tener.
Y en la salvación estamos hablando de muchas cosas, pero en particular hoy día quiero hablar de ese tema del perdón. Lo que no puedes justificar tú delante de Dios, Él lo justificó en sí mismo por ti. ¿Cuánto vale eso? Él estuvo dispuesto por amor a ti a recibir todo el castigo sobre el pecado, o sea, toda la ira ilimitada de Dios, sin asco, sobre Él, para que tú pudieras acceder por fe a ese perdón. ¿Cuánto tenemos que rogar por eso, no? Él por nosotros. Esa es la manera en que Dios puede satisfacer su justicia, castigando el pecado. Nuestro juicio fue en Cristo, en la cruz. La obediencia de Cristo satisfizo la ira de Dios sobre el pecado. Isaías 53 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue al matadero. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando habla de nuestra paz, está hablando de esta reconciliación con Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchos piensan que habla de alguna enfermedad. No, no está hablando de enfermedad, está hablando de casi poético, dramático, acerca de la enfermedad terrible que es el pecado. Es incurable. A no ser que en su llaga seamos sanados. Todos nosotros, todos, absolutamente todos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada quien hizo no estaba ni ahí con Dios, como decimos en buen chileno, enemigos de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Otra vez está la frase, sustitución. Él, sin pecado, en lugar de nosotros, llenos de pecado. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dar su vida en rescate muchos. ¿Sabes el versículo central del Evangelio de Marcos? Eso vino el Señor. Y el rescate no es el rescate de nuestros problemas. No es el rescate para luchar contra la potestad del diablo sobre nosotros. Sí, hizo todo eso. El rescate es el rescate sobre la ira de Dios. De eso está hablando. Eso es imposible. Menos para Dios, porque para Dios todo es posible. Y estamos entendiendo un poco más entonces de qué se trata el perdón, cuánto vale el perdón, que no es una cosa simple. Aunque a veces en nuestra vida lo tomamos como, qué rico, el Señor me perdonó. ¿Yo qué tuve que hacer para que el Señor me perdonara? Decir, yo creo en Cristo y punto, y se acabó. ¿Cuánto me costó eso? ¿Cuánto vale eso? Es distinto, ¿no? Vale toda la vida. Vale la no condenación. El gran juez nos juzgó en Cristo y nos perdona sin que nosotros merezcamos. Perdón es impagable para nosotros. Eso es lo que Dios dice acerca del perdón. Tenemos entonces esta idea. Ahora, Jesús va a enseñar un texto, y mientras vayan allá a Mateo 18, sobre el peligro que hay en el tema del perdón. Hay un peligro para nosotros y Él quiere abrirnos los ojos. Nosotros recibimos una misericordia indescriptible, ¿sí o no? No podemos entenderla completamente, ni podemos expresarla completamente, toda la misericordia que el Señor nos aplicó para librarnos de esa condenación, ese perdón. Yo pregunto, ¿cuánto vale? No lo sé. No alcanzo a ver ni el 10%. Y es inmenso. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa misericordia en el día a día? ¿Cómo vamos a vivir de acuerdo con esa misericordia mañana, en la semana, en lo que queda del año? Ni lo habíamos pensado.
porque la damos por sentada, que está ahí. No, no está ahí. Es nuestra vida. Es lo que mueve nuestra vida, es lo que permite nuestra vida. La misericordia del Señor, más ni menos. Misericordia son nuevas cada mañana. Y en esa misericordia, cuando pecamos, podemos ir confiadamente al Señor y confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo promete. Pero tiene un valor, ¿no? ¿Qué hacemos con los otros que pecan? Ya, yo puedo ir al Señor, entender esta misericordia, pedir perdón por mis pecados, pero ¿qué hago con los hermanos que pecan? Los que pecan contra mí. Seguramente el hermano debe estar pensando lo mismo de mí, ¿no? Somos distintos, pero nosotros nos miramos con ojos distintos. Es ahí el peligro. ¿Qué haremos con el hermano que peca? ¿Qué dice la Biblia? Tu hermano peca contra ti, ve tú y él, solo ahí, ajusten las cuentas, arréglenlo, y una vez que se reconcilien, has ganado a tu hermano. O sea, la misericordia es vital cada día. ¿Hay algún día en que tú no peques o no? Piensa en lo que tu hermano piensa acerca de ti, respecto de tu pecado. ¿Cuánto perdón necesitas? Porque lo pensamos al revés, ¿no? Si el hermano peca contra mí, lo tenemos que arreglarlo. ¿Cambió la visión o no? ¿Por qué si la misericordia sigue siendo la misma? Si es que entendemos bien el perdón que nosotros hemos recibido. Porque de eso vivimos cada día. ¿Qué pasa si el hermano peca contra mí? Pedro le preguntó eso al Señor Jesucristo, ¿no? Allá en Mateo 18. ¿Cuántas veces lo voy a perdonar? ¿7? Jesús se la multiplicó, ¿no? Por 70. ¿Qué quiere decir eso? En ese tiempo los fariseos, pegados como siempre a las escrituras, pero interpretándolas a su gusto, decían hasta 3. O sea, Pedro se la jugó, dijo hasta. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, en Amós, por 3 pecados, dice Dios, puede destruir esta nación, pero por el cuarto, no. Y repite la fórmula, varias partes. Entonces yo te voy a perdonar 3 veces, pero la cuarta no. Eso decían los fariseos. Esa es la forma de perdonar. Pero la verdad, si uno lo piensa bien, si yo estoy contando cuántas veces te voy a perdonar, es que no te he perdonado, ¿sí? No, mentira. Te dije que te perdoné, pero no te he perdonado porque te la estoy contando. Son 2. ¿Dónde está el perdón? Llevar la cuenta no es perdonar. Los fariseos enseñaban a perdonar, como les dije, hasta 3 veces, pero llevar la cuenta no es perdonar. Y ahí vamos a esta historia en Mateo capítulo 18, versículos 23 en adelante. Y Jesús va a contar una parábola. Va a decir, por lo cual el reino de Dios, perdón, de los cielos, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Sabe cuántos son 10.000 talentos, no? Es una brutalidad. Y quedó corto. El salario de un día era un denario y un talento eran como 6.000 denarios. ¿Cuántos días de trabajo son? 6.000. Ah. ¿Y cuánto le debía este? ¿Un talento? No, 10.000. Uno se puede preguntar, ¿y cómo llegó a deber tanto? Otras veces tomamos unas decisiones pensando incluso que estamos en la voluntad del Señor y nos metemos en unos líos que a veces quedamos debiéndolo todo, ¿sí o no? Con un fracaso estrepitoso. Esa es la idea. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, que era imposible de pagar. Entonces, en el fondo es como, anda al Señor por tus pecados y dile que vas a pagar tus pecados. ¿Qué te va a decir el Señor?
Pues, la situación es la misma. Entonces aquel siervo postrado, la idea es rostro en tierra, humillado absolutamente, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Es interesante lo que dijo el siervo porque se excusó, no. Dijo, lo que pasa es que yo no sabía que iba a ser así, caí en esta deuda, no me di cuenta. Pues eso no, él la reconoció. Y es interesante ver esto en el texto. Y en nuestra salvación nosotros tenemos que reconocernos pecadores para recibir ese perdón. Es la misma idea. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ya me imagino que ustedes saben que cuando dice había un rey, está hablando de Dios, ¿o no? Pero si bien está hablando de un tema, de una enseñanza espiritual, también está hablando de un tema que nosotros conocemos en la vida real. Son de las dos ideas, paralelo. Pero, versículo 28, saliendo aquel siervo, o sea, al tiro, pidió el perdón, ¿qué hizo? Inmediatamente se fue para donde un amigo. ¿Sí? Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto era eso comparado con la deuda de él? Nada. Difícil de pagar, lo que tú quieras, pero nada. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma actitud de él, ¿no? Con el rey. Mas él no hizo, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y esta idea de que echarlo en la cárcel para que pagase la deuda, en el fondo no me la va a pagar nunca. ¿Cómo se la va a pagar estando en la cárcel? ¿Cuánto va a durar el no perdón en esa condición? Eternamente. Nunca lo va a perdonar. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Quiénes vieron eso? Sus consiervos. Traslademos esto a la iglesia. Cuando hay un hermano que no es capaz, no quiere perdonar a otro, por lo que sea, a lo mismo los talentos, los denarios, lo que sea, ¿qué pasa con la iglesia? El Señor Jesucristo está enseñando esto. Entonces, llamándole su señor, siervo malo, ¿no? Le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esa es la enseñanza. Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es impresionante lo buenas que son las clases que hace el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos una. Gran maestro, el maestro perfecto. Y podemos aprender muchas cosas acerca del texto en muchos detalles, pero vamos a ir al grueso, lo que nos interesa hoy. Siervo malvado, ¿para dónde lo mandó? Uno dice al infierno. A ver, pero no le perdonó la deuda. No está hablando de un incrédulo. Uno tiende a pensar eso, hoy lo mandó al infierno. No está diciendo eso. Lo que quiere enseñar el Señor aquí es que cuando uno no perdona ofensas del otro, Dios te lo va a cobrar en esta vida. Eso se llama consecuencias del pecado. Y por causa de tu corazón oscurecido en ese pecado, te va a ir mal. Consecuencias del pecado. Es que tengo este problema, es que tengo este otro. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué hay en tu corazón?
El Señor te va a apretar y te va a afligir. Me gusta ese pasaje allá en Deuteronomio 8, cuando dice, y el Señor te afligió para saber qué había en tu corazón. El Señor sabe lo que hay en el corazón, pero quiere que tú lo sepas, que tú lo saques. A eso lo hace. ¿Cuán duro llega a ser uno que nunca llega al punto de reconocer, pequé contra mi hermano porque no lo perdoné? Y eso es lo que habla el texto en Hebreos 12. Cuidado que brote una raíz dura en tus corazones. De eso está hablando el texto. El perdón que recibimos es el que tenemos que extender a otros. Esa es la enseñanza de la parábola que enseñó Cristo acá. Perdón, misericordia que recibimos, tenemos que extenderla a otros. ¿Cuánto te perdona el Señor? Todo, ¿no? ¿Cuánto de ese perdón tienes que extender al otro? Todo. Sí, pero es que hay algunos pecados que empezamos al tiro, ¿no? Que son muy grandes. Es que no sabes lo que me hicieron. ¿Perdón, cuántos? Todos. Pero es que fue por tanto tiempo que me han tratado así. ¿Cuánto te perdonó el Señor? ¿Cuánto tiempo que lo hayas tratado así? Yo me convertí a los 40 años. Me perdonó 40 años de pecados. Todos. Quiere decir que tengo más de 40 años. Reconocí mi edad. Jesús nos presenta a nosotros mismos como repulsivos cuando no perdonamos. Eso es lo que está enseñando la parábola. Siervo malvado. ¿Y cómo lo miraron sus consiervos? Como un malvado. Sí nos presenta al Señor cuando tenemos un corazón duro, como más pecadores que el pecador. Si se entiende la idea. Sabemos lo que Dios dice acerca del perdón. Tenemos esta enseñanza del propio Señor Jesucristo acerca de, ojo, hay peligros en el tema del perdón. Es lindo recibirlo, pero tienes que darlo. Siempre. Si no, vas a caer y feo. Y ahora viene la explicación. No perdonar, vivir sin dar perdón, es vivir en una cárcel que hemos construido nosotros mismos para nosotros mismos. Por eso es que pusimos una cárcel en la foto al principio. La cárcel del sin perdón. Y ahí estamos nosotros porque nosotros mismos nos metimos ahí. Se llama amargura. ¿Cómo son las personas amargas? Todos conocemos al menos una, ¿no? ¿Soy yo? ¿Tengo yo alguna raíz de amargura? Y tristemente muchas veces el que tiene la raíz de amargura no la ve, cree que no la tiene, porque la soberbia inundó su corazón. Siempre el problema es del otro. Así de peligrosa es esa cárcel. No vas a salir solo, puedes, porque ni siquiera las ves. Te acostumbraste a ver las cosas con barrotes, y eso es lo normal. ¿Sí? Porque así se ven las cosas dentro de la cárcel, ¿no? Este problema, la amargura, puede llevarte a vivir en oscuridad, sin gozo, con malas relaciones, para donde vayas, para donde mires, malas relaciones en el trabajo, siempre el jefe va a preferir a otro menos a mí, porque a mí me dan más pega y empezamos a hablar por todo. Malas relaciones en la familia, ¿sí? Mi papá no me quiere, son hermanos favoritos, porque a mí siempre me cargan las pegas difíciles, porque los otros le dan más que a mí, etcétera. Malas relaciones en el matrimonio. Los matrimonios pueden fracasar por esta causa. Y tristemente, como en el matrimonio, siempre en el matrimonio tratamos de, comillas, arreglar las cuentas, la forma que hacemos de arreglar las cuentas cuando hay amargura es quedarnos callados y no decir nada. Eso va a explotar un día y va a explotar mal.
Es una bomba de tiempo. Es como tener una bomba que por dentro se empieza a encender de a poco. Y ese fuego no se va a detener hasta que explote. El tema es que no sabemos cuándo, pero va para allá. Malas relaciones en la iglesia, ¿sí? Hermanos que no solamente no hablo con ellos, sino si pudiera, ojalá ni los saludo. ¿Por qué? A veces ni siquiera sé el por qué. Porque lo escondí de tal manera en esta raíz de amargura que ya no sale a la luz, porque está en oscuridad. Por algo es raíz. ¿Se ve la raíz de una planta, no? No, no se ve, está abajo, escondida bajo tierra. A veces ni siquiera sabemos la causa del por qué, porque ya se nos olvidó en el tiempo. O psicológicamente nosotros mismos nos las ocultamos para que, comillas, no salga a la luz. Pero sale a la luz de otras formas, con malas relaciones. La amargura se transforma en una reja que no te permite ver claramente. ¿Sí? Ves por los barrotes. ¿Y qué cosas no vas a ver claramente? Bueno, desde la Biblia, ni siquiera la Biblia la vas a ver claramente, hasta las circunstancias que te pasen. Puedes leer un texto, salmos, ¿sí? Y hay unos salmos imprecatorios. ¿Sabes lo que es un salmo imprecatorio, no? Cuando pide condenación por los otros, por los enemigos, y lo voy a leer pensando en ti. Señor, hazlo pebre. ¿Sí o no? Porque ni siquiera la Biblia la vas a poder ver bien. Ni entiendes por qué el salmista escribió lo que escribió. Porque estás pensando en ese otro. Tu raíz de amargura, la que lee. ¿Y lo que me pasa? Culpa tuya. ¿Sí o no? Que la iglesia no hace lo que tiene que hacer. Siempre es otro. El que me diste. Ahí partimos. La amargura nos deja ciegos o miopes, ¿sí? O mirando todas las cosas del color de la amargura. La amargura se origina por una ofensa. Ahí parte todo. Hubo una ofensa, un daño o una injusticia. Y cada uno puede pensar eso en su corazón si tiene algo ahí en contra de otro. Algo pasó. Y puede ser real, puede que realmente haya pasado, o a lo mejor no. Puede que yo crea que fue así y a lo mejor nunca fue así. Pero yo la hago real. Y se origina de esa manera y causa que yo me enoje contra todos, particularmente el que me ofendió. Pero en la medida que esa raíz de amargura empieza a trabajar en mi corazón, me empiezo a enojar con todos, incluso con Dios. Que Dios no sabe lo que me está pasando. ¿Qué significa eso? Dios sabe, ¿no? Lo conoce todo. Lo sabe de antemano. Pero cuando yo digo eso es porque tengo rabia con Él. Llego a negar mi fe, lo que yo creo, que Dios lo sabe todo. Dios no tiene idea de lo que me pasa. Si está haciendo nada, ¿o no? Vemos eso en algunos salmos, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto y te olvidaste de mí? Nosotros actuamos de la misma manera. ¿Qué pasó? No hubo reconciliación. Ese es el tema. ¿Por qué? ¿Ofensas hay o no? De nuevo, ¿quién es pecador aquí? Ya, entonces ofensas hay. Así de simple. Entonces, el tema no es que tratemos de que no hayan ofensas, no nos engañemos. Ofensas va a haber. El tema es qué vamos a hacer con ellas. Reconciliación. Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en sabia mansedumbre. Gálatas 6. Pero dice algo después, pero ojo, ten cuidado de no caer tú mismo. O sea, deja tus emociones fuera. Está solo la Biblia. Deja que el Señor obre. El pasaje. Si vas a perdonar, en el fondo,
Gálatas 6 podríamos leerlo así. Si tú vas a perdonar y le digas que perdones a tu hermano en sabia mansedumbre, perdona la falta y deja absolutamente fuera lo que esa falta te hizo sentir. Porque nosotros mezclamos todo. Tú no sabes cuánto me dolió eso. Y ya no estás preocupado de la falta, sino del cuánto te dolió eso. Y llevaste el tema a otro lado. ¿Cómo vas a solucionar la falta? Cuidado con eso porque uno empieza a tentarse y meter otros pecados, pecando uno mismo. Pero la enseñanza bíblica sigue ahí, ¿o no? Nosotros la dejamos fuera. Dios no. El perdón de Dios sigue ahí, ¿o no? La reconciliación que el Señor ofrece y enseña sigue ahí. ¿Quién tiene el problema? ¿Seré yo, maestro? ¿Sí o no? En algún punto de nuestras vidas, o quizás en varios puntos de nuestras vidas, hemos sido todos ofendidos, ¿no? Todos hemos sido ofendidos de alguna u otra manera. ¿Qué decía el texto allá en Hebreos? Seguid la paz con todos. Procura estar en paz con todos. ¿Se dan cuenta el consejo, no? Y no es echémosle tierra encima. No, no está hablando de eso. Y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Pero, ¿qué dice el texto después? Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No dejes fuera la misericordia de Dios. No dejes fuera el consejo que está en la palabra de Dios. No dejes la enseñanza del Señor fuera. Busca lo que el Señor te da. Aparte de su palabra, aparte de su Espíritu Santo que te guía en esto, te dio una iglesia, te dio consejero, ¿sí o no? Te dio un pastor. Pero te dio un pastor. Y Él lo usa. Todo eso. Cuidado con no alcanzar eso, que eso no obre en ti. ¿Por qué? Porque va a haber un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Que brotando, interesante, ¿no? Alguna raíz de amargura os estorbe. Dice más. Y por ella haya más fruto. ¿Cuál es ese fruto? Muchos caigan. Es un mal fruto, estamos claros. Pero lo produce. La no reconciliación, el no perdón. ¿Te das cuenta que la cárcel esa es terrible? Nuestra reacción a la ofensa es primeramente de molestia, ¿sí o no? Me pisó un pie, me enojé. Estoy nombrando una tontera, ¿no? Cada uno sabe cómo ha sido ofendido. Da rabia, molesta, causa dolor. Vayan a Efesios capítulo 4. Y nuestras emociones comienzan a veces incluso a subir de tono y el hermano, yo lo miraba de una manera, ahora yo no lo miro tan así por lo que me hizo. Y si lo que me hizo para mí es fuerte, es grave, ojalá pudieran ni siquiera mirarlo. Como que dejó de ser hermano. O sea, estoy desconociendo la obra del Señor. Versículo 26, Efesios 4, 26. Airaos, ¿está diciendo que no nos enojemos? No. ¿Podemos enojarnos? Sí. ¿Cómo? Airaos, pero no pequéis. Puedes enojarte, pero no te salgas de la Biblia. Si no sabes cómo, pide consejo. Ora. El Señor te entrega todas las herramientas. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, anda, resuelve el problema lo antes posible. ¿Cuándo es lo antes posible? Lo antes posible. A veces no sabemos. A veces puede que nuestras emociones estén tan incendiadas que a lo mejor no va a ser el momento de hablarlo, sino que hay que esperar un rato o un día. Pero es lo antes posible. No dejes pasar un mes. Porque el problema está.
Ahora, si yo no hago eso, si yo no busco resolver el problema, te digo, ¿qué va a pasar en el versículo 27? Hay una sucesión de hechos. Ni deis lugar al diablo. Le estoy abriendo la puerta al diablo. Mira, mi hermano pecó contra mí, la manzascoa. ¿Y qué va a hacer Satanás? Te va a hacer caer más. Va a aprovechar eso, no para destruirte a ti, sino para destruir a la iglesia. Esa es su especialidad. Y es interesante esto que acabo de decir, porque ¿contra quién fue la falta? A mí. ¿Qué estoy diciendo yo que tengo que pensar? La iglesia. Ah. Y mi tema, mi dolor, se diluye un poco, ¿sí o no? ¿Te das cuenta cómo ayuda? Dar a los otros, amor a los otros, perdón a los otros. 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, y aquí está hablando el que peca, esa es la idea, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ojo con lo que dices. Piensa un poquito antes de abrir la boca. No vayas a soltar algo que lo que sale de la boca ya no vuelve más, ¿no? De lo cual tengas que arrepentirte. O que cause más daño del que ya había. Que le eche benzina al fuego. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, para arreglar el problema, para que crezcamos de esto juntos. ¿Podemos crecer a partir de algo malo? Totalmente. El Señor provee eso, en su palabra. A fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ya se le pusimos un switch, pum, lo apagamos qué rato, porque estoy enojado, ¿o no? No escucho nada, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Ahí está la palabra. Tengo que sacarla de mí, extirparla. ¿Cuánto duele eso? Da lo mismo, tienes que hacerlo. Porque si no haces eso, no importa lo que te duela, el costo de después es cárcel eterna en este mundo. Malas relaciones, problemas por todos lados. Y es como que te dijera, elige, ¿qué quieres? Prefiero sufrir el agravio hoy, no importa lo que me cueste, porque lo que viene después, todos los días, cada rato, incluso cuando me acueste en las noches pensando en el problema, va a ser terrible y me va a comer por dentro. Esa es la cárcel sin perdón. Quítense de vosotros toda, me gusta cuando dice toda, toda amargura, enojo, y esto es lo que va provocando la amargura, ¿no? Enojo, ira, y no me voy a quedar ahí, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sabéis nada lo que dice el hermano? Está lo más bien, y viene el hermano y ¡guau! Ten cuidado con ese hermano porque esto. ¿Se dan cuenta, no? Maledicencia, murmuraciones, división del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿dónde partió esto? Porque no perdoné pecado. Porque me lo hicieron a mí. ¿Cuánto valgo yo? Y aumentamos nuestro valor de una forma tal que olvidamos, otra vez, ¿qué dice Dios del perdón? ¿Cuánto merezco yo de perdón? Nada. Entonces, ¿cuánto crees tú que vales? Y tenemos este texto termina con el versículo lema que tenemos en nuestra iglesia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Me cambié algunas palabras la memoria, pero dice eso que es absolutamente claro. ¿Cómo te perdonó Dios en Cristo? Incondicionalmente, totalmente y para siempre, ¿sí o no? ¿Cómo dice el versículo que nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros? De esa manera. ¿En qué? En todo. ¿Cuándo? Siempre. Simple, ¿no?
Tenemos que aprender a vivir de esa manera y si nos declaramos hijos del Señor, hijos de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a la familia de Dios. ¿Y quién es el que manda a la familia de Dios? Dios. Y está diciendo estas cosas. Así de simple. Debemos, apenas podamos, cortar la cadena. Esta de quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería. Tenemos que cortarla. Que no avance. La persona que no actúa de esa manera, que no corta esta cadena, que se queda con el dolor de la falta recibida, se transforma en una persona que es hostil. O en chileno nosotros decimos mochera. ¿Sí? Cualquier cosa que tú hagas va a saltar. O al revés, sabe dónde puede hacerte enojar a ti y va a hacer exactamente eso. Te va a buscar para que tú te enojes, para que tú caigas en pecados. Una persona hostil. O también puede ser una persona llena de quejas, esas que se quejan por todo. ¿Qué tanta queja? ¿Qué es lo que no te ha dado el Señor? Una persona que se enoja fácilmente, porque ahí está la amargura, tratando de salir. O puede ser también una persona triste, autocompasiva, pobrecito yo, todo me pasa a mí, por causa de la amargura. Una persona que no participa, prefiere no participar en nada, ni le interesa. Increíble cómo va cambiando el corazón de la gente. Una persona que está llena de excusas, ¿sí? Cualquier cosa que yo haga mal y que sea sorprendido, el problema siempre es del otro. Que tú siempre andáis buscando las faltas. Bueno, eso también lo hace esa persona con amargura. Siempre está buscando las faltas del otro. Y adivina, todos nosotros tenemos faltas, ¿sí o no? Así que siempre las va a encontrar. Es difícil salir de eso. Debemos orar al Señor por ayuda. No es fácil. Yo tengo amargura en mi corazón. Solo no voy a poder salir. No puedo. Ya la tengo. A veces ni la veo. Otros pueden verla, pero yo no. Y si me la muestran, ¿qué voy a hacer yo? ¿Con mi raíz de amargura? Enojarme, ¿sí o no? Y lo voy a culpar de un montón de cosas, porque así funciona. No es fácil. Tenemos que orar al Señor para que muestre lo que hay en nuestro corazón. Señor, ve si hay pecado en mí y limpia mi corazón. Oh, David. Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros. O pedir ayuda al pastor. ¿Sabe qué, pastor? Tengo un problema, me enojo por todo. Tengo un problema con un hermano, lo que sea. Pero busca ayuda porque solo no lo vas a poder resolver. Pedir ayuda a hermanos, vosotros que sois espirituales, restauradlo en sabia mansedumbre, pedir consejo para solucionar su problema, pero mayormente aprender a perdonar. Porque una persona con raíz de amargura no perdona. Aprende a perdonar. Fíjate como propósito de tu vida el perdonar a otros por lo que sea, cuando sea. Sufre el agravio. En amor. El mayor acto de amor es perdonar, ¿o no? ¿Cuánto cuesta perdonar? Lo mismo que amar. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros acá. Y eso nos va a llevar a crecer. Buscad la paz todos y la santidad. De esa manera vamos a crecer. Antes que la situación se convierta en una raíz. ¿Hay alguno aquí que sea culpable? Todos. ¿Hay alguno aquí que merezca perdón? Todos. No, ninguno. ¿Pero cuántos necesitamos el perdón? Todos. ¿Cuántos necesitamos perdonarnos? Todo. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es hermosa, aún en temas duros, en temas difíciles, escabrosos, que no nos gustan, que podemos estar justo hoy día pasando por una situación en
que tengo el corazón con enojo, tristeza, y tú nos hablas claramente del amor, del perdón, de la misericordia. Eso es lo que tú has dado en nuestras vidas, eso es lo que ha transformado nuestras vidas y esa es la manera en que tú quieres que vivamos nuestras vidas en amor, perdón y misericordia. Ayúdanos, como dice este versículo, a ser benignos unos con otros, misericordiosos. Ayúdanos a perdonarnos unos a otros de la misma manera en que tú nos perdonaste, Cristo, en esa cruz. Ayúdanos a ser incondicionales, por amor al otro. Ayúdanos a no pensar tanto en nosotros mismos, porque si algo hay en nosotros es pecado, y si algo necesitamos nosotros es perdón, y no estamos mejor que otros. Por tanto, ayúdanos a tener ese amor para perdonar primero a los otros y luego buscar perdón para mí. Ayúdanos como iglesia, Señor, queremos ser fortalecidos en eso para que esta iglesia sea una iglesia de amor, misericordia y de perdón. En el nombre de Jesús.